CTC reportando C para el deber. Hola Candoris, ¿cómo están? Espero que bien. Soy yo el nombre que les puse, es demasiado cringe. Sí. Usaré Loquendo ya que aún no quiero mostrar mi voz, jaja, saludos. Bueno. Si vieron el título. Hoy les contaré dos cosas que me pasaron, y verán que no tengo tanta suerte, Willy. Ok, empecemos con esto, de que me robaron. Bueno, nos robaron. Esto pasó el año antepasado, nos íbamos a Brasil. Y nos fuimos en auto, los autos se dividieron en dos, 5 personas en un auto y las otras 5 personas en el otro. Ya llegábamos a Brasil y bueno, paramos para comer algo. En este rato yo, por suerte, andaba en el auto de mi tío, porque, a ver, pongámoslo así, hay dos autos, uno de mi tía y otro de mi tío, todas mis cosas, de ropa y demás. Andaban en el auto de mi tía y yo andaba en el auto de mi tío, así que mi celular y auricular iban a estar conmigo. Nos bajamos del coche, ya que era hora de almorzar. Cuando andábamos almorzando había un chico detrás mío, yo felizmente tomando mi coquita, para luego dejarlo en la mesa, él. Sin darse cuenta, se columpió y yo andaba hostil y derramé mi coca encima de mi remera, y para el colmo era blanca y todos andábamos usando la misma remera. El chico se percató de lo que hizo y me dijo, no le entendía un carajo, hablaba en idioma cuzcuz, pero calculé que se andaba disculpando. Y le dije, no problem. Espera, ¿y si él en realidad me andaba insultando? Bueno, no importa. El caso es que cuando le dije eso, estaba pensando en decirle, hijo de la gran. Pero como soy una dama me aguanté en decirle eso. Aquí viene la, ¿cómo le voy a llamar a esta señora? Le diremos, señora amargada, niña pequeña, molestia y hermana perdida de Bakugo. Ella vio como el tío se columpiaba y esa señora no me dijo nada. Y tampoco no era para que se enoje conmigo, porque en vez de enojarse con el chico se enojó conmigo. Sep, es ilógico ya que no tuve nada que ver. Pero bueno, ella agarró y me dijo, ¿cómo se te ocurre ensuciarte la camiseta si lo íbamos a usar mañana? Yo ay, cállate chinga tu madre. Y, ay Dios. Bendice a esta chica. La chica me defendió, lo que le dijo fue. Ella no tuvo la culpa, el chico de al lado se columpió y las sillas andaban pegadas, se acostó por Candy y le derramó haciendo que se caiga el refresco por su remera. Literalmente lo dijo así y yo como. Te amo hija putea. Y bueno, salimos de almorzar y vimos el auto de mi tía, en este punto el auto estaba ya con la ventana rota. Todos ahí desesperados, a mí no me preocupaba nada ya que casi nada se me iba a robar ahí. Hasta que... charan, me recordé que tenía un dulce y empecé a ponerme nerviosa, y se preguntarán, ¿en serio te vas a poner a llorar por un dulce? Sí. O sea, no sé si recuerdan ese challenge de los caramelos asquerosos del 2014. Ese que tenías que girar una ruleta y el dulce que te tocará comértelo, bueno, eso andaba demasiado caro. Y más, el dinero que me dieron casi lo gasté en eso, y bueno, ahí me ven, llorando por algo que ni siquiera probé, o sea, siempre quise probarlo pero nunca pude porque nunca se vendió en mi país. Bueno. La otra parte, mi mochila, oh por Dios, no llevaron mi mochila y tipo. Porque... esa mochila y yo, pasamos muchas cosas juntos, no se llevaron esa mochila ya que ya era demasiado vieja, y antes de viajar se me perdió un billete, no sé cómo, no sé por qué, pero bueno, lo encontré, porque, cuando andaba buscando esos dulces, en mi bolsillo andaba mi billete y yo mamá vio cómo andaba de triste nerviosa con lágrimas, a estar feliz y con la autoestima muy elevado, mi mamá al notarlo, me agarró del brazo y me dijo, no sientas ese sentimiento ahora, si te pilla la doña te va a cagar a palos. Obviamente no me lo dijo así, pero es como interpreto mi cerebro, y bueno, eso nada más pasó, y se estarán preguntando, si era un restaurante, ¿cómo se van a atrever y cómo pudieran robar?
Bueno, digamos que está la entrada, y esa entrada hay medio como un pasillo chiquito, y te vas a la izquierda y ahí recién está el comedor, por lo cual, nadie andaba afuera y las cámaras no proyectaban de izquierda y derecha, así que, los ladrones aprovecharon y como vieron que la placa era de otro país, iban a saber que va a haber cosas interesantes, pues. ¿Qué va a haber de interesante? ¿Van a ver por primera vez una guampa o qué chingados? El caso. Agarraron algo para poder quitar el vidrio sin hacer ruido y sí, a la chica que fue mi salvadora, le robaron el auricular, el portátil, su dinero, etc. Y yo sentí pena por ella así que, literalmente, le di mi auricular, porque tipo, me salvó de esa bruja amargada ñora que se hace el ángel y que se cree que tiene 10 años para hacer un escándalo por una remera. Sí, sé que va a ser difícil quitar la mancha y eso. Pero al final yo lo voy a lavar, no ella. Y bueno, ella me dijo, muchas gracias de veras, pero mi mamá me va a comprar otro, de todas maneras muchas gracias. que, de todos modos no te lo iba a dar. Espero que no me haya escuchado. Oh, casi me olvido. Cuando encontré mi dinero me fui a comprar palanquetas de cacahuete, si no saben qué es esto. Y después de comprar me quedé ahí guardando el dulce en mi mochila y ahí aparece el pibardo hijo de su hermosa madre. Si preguntan por qué de repente cambié del odio a amor, parece los GLMV del 2018 del odio al amor solo que en la vida real jaja. Bueno, él vino de la nada y me da un dulce que anhele tanto, ya que estaba muy caro pero seguramente estaba riquísimo. Él se acerca y... no sé si conocen a Majiki del BNHA, es este chico. Sinceramente, me parece realmente tierno como es, y vi la copia exacta de él. El chico solo le faltaba que sea tartamudo y perfección en su máximo esplendor boludo, pero el problema es que cuando eso yo no estaba muy familiarizada con el anime y aún no conocía Boku no Hero, y menos conocía a los personajes. Pero ahora que me pongo a pensar, soy una estupidita por no pedirle su Insta, vea como si fuera que me lo iba a dar, ¿viste? Pero bueno, él se acerca y me dice... ni puta idea de lo que me dijo, hablaba idioma anime. Así que solo me lo dio para luego marcharse hacia la salida. Ni me dio tiempo para decirle del por qué pitos me lo dio, y también porque era estúpida y aún seguía procesando toda la información de lo sucedido como los PC viejos cuando cargas una página y el internet estaba re lento. Así estaba iOS en ese mismo momento. Hasta que yo guardé el dulce que me dio, me fui tras él y le tocó el hombro. Le dije arigato gozaimasu. La única palabra que me sabía en japonés, jaja. Él giró su cabeza y me miró sorprendido para luego enseñarme una sonrisa y decirme: de nada. No sabía qué fue lo que me dijo. Pero yo solo le contesté un yes con una sonrisa tonta. El chico me miró serio y se marchó. Qué conversación más incómoda y vergonzosa que he experimentado en 2018. Vale. Aquí termina el video y... sé que dije que iba a hacer 2 historias, pero como no sé explicarme lo hice largo, perdón. Pero posiblemente habrá una parte 2, no prometo nada, solo digo. Gracias por quedarte hasta aquí, no olviden tomar agüita. CTC reportan 12 y se va. Good chao.